Los invito a que lean conmigo o me sigan en la lectura del Salmo 8. Salmo 8 dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En el estudio de hoy responderemos a esta pregunta que hizo el salmista, de la misma manera asombrados. Oh Señor, ¿qué es el hombre para que tú de él tengas memoria? Les pido que oremos y luego empezamos con la exposición de la clase. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites nuevamente un domingo más acercarnos al lugar en congregación para orar, para adorarte, Señor, para cantar a tu nombre, para estudiar tu palabra y regocijarnos en el estudio de ella. Te damos gracias porque nos permites tener las posibilidades de tiempo, Señor, y la disposición del corazón para acercarnos a ti. Y te pido, Señor, que nos des corazones dispuestos a escuchar tu palabra, a reflexionar en ella, Señor, a entender con la mayor de nuestras fuerzas para adorarte mejor cada día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Como decía el hermano, el estudio de hoy se tratará sobre la continuación de qué es el hombre, pero bíblicamente hablando, y además específicamente para estudiar el asunto de lo que es la imagen de Dios. Este estudio de sobre qué es el hombre lo conocemos como antropología. Y hay diferentes formas de acercarnos a la antropología, al estudio del hombre. Por ejemplo, en la clase anterior vimos que desde un punto de vista metafísico, que va más allá de solo lo que vemos, hay antropología que dice que el hombre tiene tres partes: cuerpo, alma, espíritu. Hay otro que solo dice que tiene una parte, y hay otra que dice que tiene dos partes, cuerpo y espíritu, etc. Todas son posturas antropológicas y todas tienen implicaciones prácticas en lo que nosotros podemos pensar sobre nosotros mismos y en lo que nosotros vamos a hacer en consecuencia de lo que creemos que somos. Por lo general, la antropología estudia una perspectiva empírica, lo que vemos, lo que podemos observar, las interacciones del hombre, sus comportamientos, sus culturas, y aunque eso no es del todo inútil, normalmente se queda corta porque la antropología secular, por ejemplo, tiende a ser, como decía el hermano Kelvin la semana pasada, monista. Tiende a reducirlo todo a lo físico. Entonces no llega a algo que nosotros llamamos naturaleza. La antropología no llega a describir lo que es la naturaleza humana desde un punto de vista metafísico, no físico, más allá de lo físico. De hecho, por lo general, niegan que exista cualquier cosa más allá de lo físico. Entonces, en este estudio no nos enfocaremos en los puntos de vista que consideramos equivocados. Recordemos que la semana pasada se expuso monismo, la postura tripartita y todo eso. No nos enfocaremos en ello, sino más bien partiremos de afirmar una perspectiva dualista. Sabemos que consideramos que la naturaleza del hombre es dual del hombre y explicaremos las implicaciones de esto. Veremos qué dice la Biblia claramente sobre qué es el hombre y qué podemos inferir y sistematizar de las afirmaciones bíblicas al respecto. Es decir, veremos el relato bíblico sobre lo que el hombre es. Y luego, a partir de eso, veremos cosas que, aunque el relato no dice directamente, nosotros podemos inferir, podemos deducir de ese relato. Para esto usaremos el siguiente esquema de dos partes. En primer lugar, veremos la constitución del hombre, que no solo es carne y sangre. Y en este segmento observaremos el origen del hombre y su constitución. En segundo lugar, veremos el asunto de la imagen de Dios. Observaremos la noción bíblica de imagen de Dios y qué cosas podemos deducir de ella. Para eso trataremos algunos subpuntos dentro de la imagen de Dios, como lo son el intelecto,
la voluntad, la moralidad y la personalidad. Esos 4 puntos. Dentro de la imagen de Dios veremos intelecto, voluntad, moralidad y personalidad. En primer lugar, pues nos adentraremos en la constitución del ser humano, que no es solo carne y solo sangre. Nos es claro, a simple vista, y por lo que ya hemos estudiado, que el hombre es un ser corporal. Esa parte yo creo que nadie o casi nadie podría negarlo. Nos movemos en un mundo físico, interactuamos con otros seres físicos, incluso las cosas que parecen ser impalpables como la luz, el sonido, sabemos por la ciencia que son físicas también. Son objetos físicos. Pero como reza el título del punto, somos más que carne y sangre. Aunque sea una frase que nos distingue especialmente de los seres espirituales, no es del todo inútil. La frase carne y sangre la he escogido precisamente porque me trae a la memoria el Evangelio según San Juan, cuando habla de la encarnación de Cristo y sobre cómo la humanidad llega a ser hijo de Dios. Juan dice en Juan 1:13, los cuales no son engendrados, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Cuando el evangelista pretende contrastar la naturaleza del parentesco entre nosotros y Dios como hijos, el hecho de que seamos sus hijos, con la manera de ser hijos entre nosotros mismos, entre los humanos, le parece bien referirse a los humanos como carne y sangre, como para dejar clara la enorme diferencia entre la criatura y el creador. Menciona a los hombres por características de debilidad, la sangre que se pudre, el cuerpo que es fácil de destruir, que se quiebra fácilmente, la sangre que sin ella este débil cuerpo no sirve para nada. Cuando Juan presenta este contraste de los hijos, naturalmente hablando, y de cómo alguien llega a ser hijo de Dios, al referirse a la humanidad se refiere como carne y sangre. Esas cosas endebles que son, claramente, no lo único que nos caracteriza, pero una cuestión importante que nos caracteriza y que habla bastante descriptivamente de lo que somos: débiles, frágiles, fáciles de destruir. Algo que realmente es lo que lleva al salmista a hacer esa pregunta. Recuerden que el salmista hace la pregunta en virtud de que él observa todo. Él observa la creación, las estrellas, dice que es el hombre, al lado de las estrellas, al lado de todo lo grande que hay, que es el hombre, para que tú de él tengas memoria. Y luego pasa a decir que es el hombre. Entonces, que el hombre es corporal queda claro, y que esa corporalidad supone debilidad también queda claro. Pero además, no solo el hombre es eso. Según la carne y la sangre, somos hijos de nuestros padres terrenales. Pero también, por voluntad de Dios, como diría Juan, los que son creyentes llegan a ser hijos de Él. Entonces, si más allá de la carne y la sangre hay algo para nosotros, algo que trasciende esta carne y esta sangre, seguro debemos de tener algo más allá de esta carne y esta sangre. Porque esa no es la afiliación que tenemos con Dios. ¿Cuál es la naturaleza de esta afiliación? Debe ser algo que no es cuerpo. No importa el nombre, algo que no es cuerpo. Y que bueno, nosotros nombramos, concordantemente con la Biblia, espíritu, alma, mente, como lo quieran llamar. Como ya hemos estudiado, poseemos también un elemento inmaterial en nuestra constitución. Y nótese, y que esto quede en la mente, que yo me guardo de decir que tenemos una naturaleza inmaterial. No, no es que tenemos una naturaleza inmaterial. Porque si tuviéramos una naturaleza inmaterial, sería algo así como somos seres inmateriales que están usando algún tipo de cascarón que no es su naturaleza. Y no es el caso, sino que a diferencia de los ángeles, que tienen una naturaleza puramente inmaterial, nuestra naturaleza es tal que somos cuerpo y espíritu. Somos ambas cosas. No somos una de ellas. Y una no es más importante que la otra, sino que somos seres duales. No un espíritu al que se le agrega un cuerpo o un cuerpo al que se le agrega un espíritu, sino que somos cuerpo y alma, cuerpo y espíritu, materia y no materia. Esto queda claro en textos como 2 Corintios 5, del 1 al 5, donde Pablo dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere,
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando, y ojo a la expresión, deseando ser revestidos. Cuando yo tengo una pared levantada y, ¿cómo le empañotar le llaman? Cuando yo la empañoto, la revisto de ese material, de cemento. La pared ya está allí, pero yo la revisto de aquella, dice Pablo, nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Aquí Pablo nos da un dato. ¿Es posible ser hallados desnudos cuando venga el Señor? Bueno, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. ¿De qué? Del cuerpo, del tabernáculo que se deshace, sino revestidos. ¿De qué? De ese nuevo cuerpo, del cual Pablo habla más adelante. No lo voy a leer en este momento, pero del que habla más adelante. Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces vemos que bíblicamente no hay una contraposición o una lucha entre qué es más importante, cuerpo y alma. No, somos seres corporales y espirituales. Lo que pasa es que tenemos un cuerpo mortal, un cuerpo débil, un cuerpo frágil, que luego será absorbido esa mortalidad por un cuerpo vivificado. Entonces, como hemos visto, la constitución humana desde una perspectiva bíblica demanda, requiere que comprendamos al hombre como un ser de naturaleza dual, con un aspecto material y uno inmaterial, uno frágil y otro inmortal. Por eso, teologías, y no enfatizaré demasiado en eso, solo lo mencionaré, teologías como la teología adventista están en serios problemas, porque contravienen lo que la Escritura claramente muestra, lo que textos como el de Pablo claramente muestra. No hay, a modo de gnósticos, una superioridad del espíritu sobre el cuerpo, ni tampoco una superioridad del cuerpo sobre el espíritu, sino que somos duales. Y además de esto, ahora nos adentraremos en el asunto de la imagen de Dios. Una cosa es cómo comprendemos al hombre en sus elementos constitutivos. Ya sabemos que el hombre es cuerpo y es alma. Pero la Biblia además nos provee más cosas que solo esa generalidad cuerpo-alma. Este ser dual que es el hombre tiene algunas características específicas y distinguibles. Veamos entonces, acompáñenme, a Génesis 1, 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya sabemos, en otros momentos se ha tocado, que hagamos es una reflexión trinitaria. Se dice a él y a las personas de la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Como podemos observar, en el relato de la creación hay un elemento interesante al abordar la creación de la humanidad. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este elemento particular demanda especial atención porque hasta el momento de toda la creación, que ya hemos leído el relato, nunca dice algo tan específico, nunca se involucra de forma tan particular con nada de lo creado. ¿Qué significa entonces ser hechos a imagen de Dios? Y aquí me adelanto algo solo para apartarlo del estudio y que quede claro desde el principio. Imagen y semejanza es lo mismo. Aunque son dos palabras diferentes, si lo leemos de forma común, vemos que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es una explicación de lo que está diciendo. No nos perderemos en asuntos de ver qué significa una palabra, qué significa otra. No, textualmente es lo mismo. Imagen y semejanza. Así que hablaremos solamente de la imagen de Dios. Y seguramente hay muchas y variadas ideas sobre este asunto, pero primero observaremos lo que dice inmediatamente el texto. Cuando Dios decide hacer al hombre a su semejanza o a su imagen, inmediatamente le da una jerarquía en toda la creación, que acaba de ser finalizada con él como última obra. Dice, señoree el hombre en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta declaración nos sirve para ver un primer aspecto
de lo que es esta semejanza, esta imagen que tiene la humanidad y Dios. El aspecto de la soberanía. Si bien la soberanía del hombre es relativa, pues no hay autoridad que por Dios no sea dada, queda claro del texto que el Señor puso a la humanidad como soberana en la creación. El hombre como imagen de Dios es rey del mundo creado físico. Dios creó a este mundo y se lo obsequió al hombre. Se lo obsequió para que lo gobernara, para que lo administrara. Así como Dios es rey de toda la existencia material e inmaterial. Entonces es un aspecto de semejanza entre el hombre y Dios. El poder hacer un ejercicio de la soberanía. Sin embargo, si nos quedamos hasta ahí, esto sería un concepto que se llama la imagen funcional. Algunas personas dicen que la imagen de Dios es un aspecto funcional, es decir, es el hecho de que gobernamos. Pero no podemos quedarnos solo hasta allí. La Biblia no solo nos muestra eso. Esa no puede ser la única interpretación de lo que significa la imagen de Dios. Porque después de todo, ejercer dominio es simplemente un efecto de algunas capacidades que el hombre tiene. Para poder ejercer dominio, él tiene que tener algunas características. Más bien habrá que preguntarse cómo es que el hombre ejerce dominio sobre la creación y no las vacas o los perros. Dios pone al hombre para ejercer dominio, pero le da las características que le van a proveer esa capacidad. Por eso, los dueños, por así decirlo, los que transformen la naturaleza, no son los animales tales como las vacas, perros, bueyes, no, sino el ser humano solamente. ¿Y por qué es así? Tal pregunta abre la posibilidad de ver más específicamente de qué se trata esta imagen que porta el hombre. Y aquí empiezan los puntos en los que dividí la imagen de Dios en el hombre. El primero esta primera característica es el intelecto. Puesto que el hombre no sería capaz de ejercer dominio, de ejercer gobierno sobre la creación, si no contara con la capacidad que llamamos intelecto. Y no me refiero a la insignificancia de concepto que se le da a la palabra inteligencia desde un punto de vista naturalista, donde simplemente se asocia a facultades como la memoria, la resolución de problemas, cosas que hasta el más tonto de los animales tiene. Un perro recuerda a su amo. Si solo eso significara la inteligencia, sería algo que no sirve para mucho. No, el intelecto del hombre es mucho más que simplemente memoria o capacidad de abrir una puerta. Sino que con el intelecto me refiero a la capacidad de los seres humanos de discurrir, de razonar, de juzgar, de deducir, de inteligir, ver algo y poder extraer lo que está en esa cosa. En particular importancia, además, a la capacidad de tener conciencia de uno mismo y del otro. La capacidad de saber que yo existo, que yo soy un individuo diferente de los demás. Capacidad que no tiene, obviamente, ningún animal de la baja creación. Entonces, tal como Dios posee el supremo intelecto, y este intelecto tiene algunas implicaciones que veremos más adelante, Él nos ha hecho inteligentes. Podemos ver una parte de lo que significa tener la imagen de Dios, que nos distingue además de gran parte del orden creado. Además, otra característica es la voluntad. Donde hablamos de intelecto debemos también observar otra cualidad, la voluntad. Es un aspecto de la imagen de Dios que está relacionado al intelecto. La voluntad es aquello por lo cual, teniendo la capacidad de desear, el hombre tiene la posibilidad de tomar una decisión. Es entonces la facultad del intelecto que le permite dirigirse racionalmente hacia una u otra cosa. Esta característica es esencial para los requerimientos morales y para la toma de decisiones en general, como veremos en un momento. Pero antes de ir a esa parte de la moralidad, póngase a pensar. ¿Un león tiene voluntad? ¿Tiene realmente libertad de decisión? No. Los animales de la baja creación, los animales irracionales, como bien haríamos en llamarlo, son puro instinto. Ellos actúan por necesidad física, por necesidad de su naturaleza física. Ellos no tienen la capacidad de juzgar entre lo bueno y lo mejor, entre lo malo y lo bueno. Y ahí, con esas palabras, me imagino que van viendo que se asoma el asunto de la moralidad. Por eso, precisamente, un animal no se juzga de bueno ni malo, porque no posee voluntad, sino que es una cosa
facultativa del hombre que está relacionada al intelecto. Precisamente porque tenemos esta capacidad de inteligir, esta capacidad de juzgar, esta capacidad de discurrir, es que tenemos voluntad. Ahora, como decía, el hombre también fue dotado de otra cosa, de moralidad. Y si se dan cuenta, en realidad todas estas cosas no son sino una sola cosa, que al final mencionaré. Son una sola cosa que implica estas cosas. La moralidad no es más que la implicación de sus facultades anteriores, intelecto y voluntad. A saber, él toma decisiones racionales y libres, y como toma decisiones racionales y libres, puede ser juzgado por ellas, a diferencia de un perro o un león, no puede ser juzgado por sus acciones. Ahora, si para ver que el hombre realmente requiere tener cierta moralidad, veamos Génesis 2, continuando con lo que estábamos viendo hace un momento, Génesis 2, del 7 al 9, y Génesis 2, del 15 al 17. Génesis 2, del 7 al 9 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Y ojo acá, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego, en el 15 hasta el 17, Génesis 2, del 15 hasta el 17, dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara, lo administrara, ¿no? Lo guardase, lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cómo se observa? Dios estableció un pacto en este momento, y no profundizaremos sobre el pacto, pero estableció un pacto con la humanidad, en donde establece unas demandas, un castigo y un beneficio. El beneficio sería seguir participando de la bienaventuranza de estar con Él. Es decir, Dios puso a la humanidad frente a un asunto que demanda necesariamente discernimiento moral para tomar el mejor curso de decisión. Dios les dio unas instrucciones que demandaban de Adán y Eva, y sabemos cuál fue el resultado, poder sopesar sus acciones en términos de mejor o peor. Eligieron lo peor, pensando que era lo mejor. Tomaron una mala decisión, pero esta mala decisión precisamente es posible juzgarla con el castigo posterior, porque Dios les dotó de la capacidad de tomar una mejor decisión. Es decir, Dios les dotó de la capacidad de ser seres morales. Eran y seguimos siendo seres morales. Porque Dios es un ser moral. Yo creo que si algo que queda claro en las Escrituras, es que Dios hace demandas morales continuamente, precisamente por su naturaleza moral. Y ese aspecto también ha sido otorgado en lo que llamamos imagen de Dios, que somos seres morales. Yo les decía que todo esto finalmente son implicaciones de una misma cosa, que es el último punto de la imagen de Dios. Son implicaciones de lo que llamamos personalidad. Como debe quedar claro, el hombre, a diferencia de las bestias, es una persona, puesto que tiene conciencia, como se mencionaba, de su individualidad y de que el resto es otro. Es un individuo racional con todo lo que ello implica. Tal como Dios es personal, tripersonal en su caso, el hombre fue dotado de personalidad. Esta personalidad finalmente es la palabra, el concepto que implica esas cosas. Una persona tiene intelecto, tiene moralidad, tiene voluntad. Todo esto tiene que tenerse para ser una persona. De hecho, y tampoco me enfocaré demasiado en eso, pero si vemos la definición clásica de Boecio de lo que es una persona, es supuesto racional. ¿Qué es un supuesto? Una sustancia individual. Entonces una persona, para los clásicos, para Tomás de Aquino y toda esta gente, es una sustancia individual de naturaleza racional. Es decir, un individuo capaz de pensar. ¿Por qué solo de pensar? Porque pensar implica tener voluntad, implica tener moralidad, implica tener una personalidad. Así como Dios
es tripersonal en su caso, pero es personal en general, tiene una naturaleza personal. Entonces, vemos que aunque la Biblia no es demasiado específica sobre ese significado de imagen de Dios, podemos ver que hay una relación entre lo que Dios es y lo que nos ha dado. Una relación muy lejana, porque hablamos de un ser infinito y nosotros seres finitos, un ser poderoso y nosotros débiles, etc. Es muy lejana, pero existe. Y estos puntos son los que nos permiten precisamente relacionarnos con Él. Como sinopsis de todo el asunto de la imagen de Dios, en general estos aspectos que hemos mencionado, intelecto, voluntad, moralidad, personalidad, junto con el rol que el Señor ha brindado al ser humano como gobernante del mundo material, son suficientes para tener una visión sólida de lo que significa portar la imagen de Dios. Definitivamente no agotan todas las posibilidades de lo que puede implicar el término, pero como hemos visto, hemos sido creados para relacionarnos con aquel del cual tenemos imagen, para vivir por siempre junto a aquel del cual tenemos imagen, etc. Hay muchas cosas que se implican de la imagen de Dios, pero estas son suficientes para ver cómo nos parecemos no solo en cualidades, sino en ciertas posiciones. Dios nos puso la posición de gobernantes que no tenía por qué ponernos. Entonces, estos conceptos son suficientemente consistentes con las Escrituras para decir, esto al menos tiene que estar dentro del concepto imagen de Dios. Ahora, esto no lo traje acá preparado, pero hay algo que sí me gustaría, tocar por encima. La naturaleza del hombre, en la que el que Dios creó allá en el huerto del Edén, era perfecta. ¿Era perfecta en qué términos? Era perfecta en términos de que podía hacer todo aquello para lo cual fue creado. Reduzcamos todo aquello para lo cual fue creado en simplemente que fue creado para obedecer al Señor. Eso implica muchas cosas, no relacionarse con Él, etc. Fue creado para obedecer al Señor. Ahora, ¿el hombre podía obedecer al Señor? Sí. Y nosotros decimos que algo es perfecto cuando cumple con su propósito. Un martillo es perfecto cuando es capaz de martillar bien un clavo. Un clavo es perfecto cuando es capaz de atravesar el objeto para el cual está dispuesto a ser atravesado, etcétera, etcétera. Algo es perfecto cuando cumple su función. Entonces, el hombre en este sentido fue creado perfecto. Cuando el hombre peca, y esto es algo que sí está en la literatura de los escolásticos, cuando el hombre peca, no es que de repente Dios ahora le da una naturaleza mala, porque bastante se ha hablado de que en realidad la maldad como una cosa existente no existe, sino que el concepto de maldad es simplemente alejarnos de la obediencia del Señor. O sea, cuando yo desobedezco, es precisamente esa ausencia de lo bueno, de la obediencia, que juzgamos como mala. Dicen los escolásticos, y acá pues es algo abierto, pero yo lo sostengo y por eso lo voy a explicar de esta forma, que el estado en el que estaba el hombre y el estado en que está ahora no se da por un cambio en su naturaleza. Sigue siendo la misma naturaleza, sino que Adán, en el estado de inocencia, como normalmente se llama, tenía algo conocido como dones preternaturales o dones sobrenaturales. Los mismos, por cierto, de los que gozamos los creyentes. Un creyente goza de la santificación del Señor, ¿cierto? Bueno, Adán gozaba de una gracia que lo mantenía santificado, lo mantenía en un estado moral diferente al de nosotros, no solo porque no había pecado todavía, sino porque estaba en una relación estrecha con Dios. Yo creo que es claro en las Escrituras que cuando alguien se aleja de Dios, no es que cambie, es que se desenfrena. No hay nada que lo cohíba de explotar todo su potencial. Y parte del potencial del hombre es precisamente hacer lo malo. Porque piensa en una cosa, que si el hombre tuviera libre albedrío, pero al mismo tiempo fuera moralmente perfecto, el hombre sería Dios. Solo Dios puede tener libre albedrío y ser moralmente perfecto. Son cualidades divinas, no humanas. Entonces lo que se sostiene es que ellos, Adán y Eva, tenían una gracia santificante por la comunión perfecta que tenían con Dios. Y esto también, me adelanto porque a lo mejor, como no se mencionó, porque no me parece de mucho interés para el tema de la imagen de Dios, lo menciono ahora. Esto también tenía que ver con la inmortalidad que ellos portaban.
Dios les proveyó de algo que su cuerpo en sí no tenía por qué tener. Sabemos, de hecho, un buen ejemplo, habían árboles frutales. Del árbol frutal se podía arrancar la fruta, o sea, romper. Entonces sabemos que Adán no estaba en un mundo mágico, pero de alguna forma se le confería inmortalidad. Entonces Dios probablemente se la confería como un don sobrenatural que perdió cuando perdió la relación con Dios. Entonces esta es la forma de explicar por qué Adán, después del pecado, si bien no murió inmediatamente, tuvo un cambio tan drástico entre ese ser perfecto que nos describe las Escrituras, de integridad moral, de fuerza, de resistencia física mejor, a un ser tan débil que se enferma, que muere, que envejece y que es propenso a la maldad. Bueno, surge por la separación del Señor. Un ejemplo que a mí me gusta es el de Romanos. Romanos 1. Nos muestra ese concepto de cómo Dios, simplemente con retirar su gracia de un individuo, este individuo desenfrena su corazón y se pervierte y se complace en la maldad. Como conclusión de lo estudiado hasta ahora, la Biblia requiere que nos comprometamos con una naturaleza del hombre física y espiritual en cuanto a la constitución del hombre. Un compromiso monista de que solo somos un cuerpo, iremos al polvo y después el Señor nos levantará el polvo y otra vez estaremos vivos, no es bíblico. No es bíblico y tiene implicaciones muy peligrosas que pues no son del día de hoy explicarlas. Además, el significado exacto de lo que comprende ser hechos a la imagen de Dios es probable que sea algo muy profundo y de difícil comprensión para nosotros en su totalidad. Sin embargo, hay implicaciones claras de lo que esto implica, las cuales pueden resumirse correctamente en que el ser humano es un ser personal, hecho para tener una relación fraternal con su Creador. Y como fue hecho para eso, Dios les dotó de las características, sean las que mencioné o muchas más, suficientes para poder ejercer ese rol que le ha dado. Y como último, que no tiene directamente que ver con el hombre, pero sí como un objeto de reflexión que puede surgir de este estudio, es lo siguiente: podemos reflexionar en el sublime amor de nuestro Dios, que en su bondad nos hizo a su imagen, pero en su misericordia, Él mismo se hizo a nuestra imagen débil al encarnarse por nuestra salvación. Ahora podemos decir nuevamente con el salmista, en sentido poético, ¿qué es el hombre, Señor? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Porque al ver nuestra debilidad, recordamos la fortaleza y el poder de Dios. Oremos y luego pregunta si las hay. Señor y Padre Celestial, te damos gracias nuevamente porque nos permites regocijarnos en las maravillas de tu palabra, Señor, en las profundidades de tu revelación. Sabemos, Señor, que no hacemos sino bordear los caminos de tu mente, pero nos maravilla, Señor, tu grandeza, tu amor, tu misericordia, tu beneplácito en darnos libremente y con liberalidad tantas bendiciones. Gracias, Señor, por lo que estudiamos. Por favor, que estas reflexiones sobre lo que somos, nuestro origen, Señor, y nuestro propósito nos ayuden a pensar seriamente, Señor, en que debemos estar a la altura de aquello que nos has dado, Señor. Nos ha puesto sobre la creación, pero muchas veces actuamos como bestias, Señor, al ir detrás de nuestras pasiones y no permitir que nuestra mente, Señor, transformada por tu palabra, domine nuestras pasiones. Gracias, Señor, por tu palabra y que tenga el propósito para el cual la enviaste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.